Señoras y señores, una nueva semana, un nuevo recorrido por el fascinante mundo de los deportes, aquí, ya lo sabe, en su programa Gremio Deportivo. Quien les habla, Juan Carlos Flores Turbetes, en compañía de mi queridísimo amigo y experto en deporte, Ricardo Romano Corona. Vamos a hablar de muchísimos temas. Bueno, en realidad hoy es un episodio rapidito. Vamos a tocar tres temas muy puntuales. Australian Open, ya las finales definidas, finales de conferencia ya de la NFL. Van a estar sensacionales, imperdibles. Y terminaremos con la novela digna de una película del estilo de Cónclave, digna de una serie como House of Cards, o tal vez digna para una temporada de Club de Cuervos en Netflix. Estamos hablando del Cruz Azul de, de Anselmi, mi estimado Ricardo. ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto una semana más. Hola Juan Carlos, y sí, la novela de Anselmi con el Cruz Azul. La verdad es que yo no pensé que alguien fuera a superar lo que hizo Fernando Gago el torneo pasado con Chivas. Incluso recuerdo, ya platicaremos bien el tema al final del programa, pero incluso recuerdo cómo la directiva de Cruz Azul se les entrevistó a los directivos en la semana en que Gago hizo su escenita también con Guadalajara, y dijeron, no, aquí tenemos brindando al Selmi, no nos va a pasar lo mismo, y bolas, que le sale peor No, el asunto. sí, no solo fue lo mismo, fue mucho peor, pero ya llegaremos a ese tema, mi estimado Ricardo. ¿Qué te parece si empezamos pues con el deporte blanco, con el primer Grand Slam del año, con Australia, el Australian Open, que nos ha dejado grandes duelos en lo femenil, ya lo comentamos la semana pasada, en lo varonil con Yannick Sinner, impresionante también, Ricardo, pues cuéntanos, es un resumen de la semana y de las finales, de qué es lo que esperamos para este fin de semana. Pues mira, nosotros estamos ya grabando prácticamente en sábado, digamos, estamos en auténtico modo zombie, como tenemos que estar viendo los partidos del Australian Open. Hace una semana, una segunda semana de definición. Particularmente en las semifinales hubo un gran duelo de amigas, porque son grandes amigas, Arina Zabalenka y Paula Badosa. Badosa, que parece estar recuperando su mejor nivel y su mejor forma física para llegar a digamos, a instancias finales en los Grand Slams o en los torneos grandes dentro del torneo de la WTA. Y en ese sentido, pues bueno, regresó a una semifinal, se encontró a la número uno del mundo, que hasta antes de iniciar el torneo era la gran favorita para llevarse este certamen, y que al final de cuentas hizo válido los pronósticos, más allá de ser su amiga, pues bueno, en la cancha la terminó vapuleando en 2 sets, terminó pasando sobre ella y apuntándose a una gran final, donde por cierto, a lo mejor cuando ya escuchen este episodio ya se habrá jugado la gran final. Voy a dar mi pronóstico, cuando lo escuchen van a decir, pero si ya la final fue, bueno, para que vean que no es que lo estamos diciendo ya con el periódico en el brazo. Y pues bueno, ahí está Arina Zabalenka en la gran final, que digamos en un par de horas estará enfrentando a Madison Keys, que digamos fue la gran sorpresa del torneo. Y digo la gran sorpresa porque de entrada era la preclasificada número 19. Cuando eres fuera del top 16 preclasificada en un torneo de Grand Slam, pues digamos a lo que máximo aspiras es a llegar a tercera, cuarta ronda. En este caso, Madison Keys fue capaz de meterse hasta la gran final. Y lo más relevante de todo esto es que eliminó a la número 2 del mundo, a Iga Swiatek, en la semifinal, en un duelo donde pues se esperaba, digamos, ya una final cantada entre la bielorrusa y la polaca, y la estadounidense ha levantado la mano y se ha metido a la gran final. Obviamente para Madison Keys pues sale como la víctima frente a Arina Zabalenka, pero bueno, sabemos que muchas veces la final pues es un partido aparte a lo que juegas a lo largo de la semana, a lo largo de un torneo de Grand Slam, y Madison Keys tiene la gran posibilidad de que si juega el partido de su vida, pues se lleve el Grand Slam y de paso derrota a la número uno del mundo. Sin embargo, pues me voy a quedar con la bielorrusa, que por cierto, así como los rusos, no está participando bajo la bandera de su país por el tema del conflicto en Ucrania, y pues bueno, anda, digamos, participando como atleta independiente, o tiene otro nombre, pero bueno,
lo podemos catalogar como atleta independiente. Neutral, como Ándale, esa es atleta la palabra. neutral. Neutral. Ajá. Como jugadora neutral. Sí, digo, y creo que es lo más sano. Entiendo el tema de los conflictos bélicos internacionales y demás, pero creo que el deportista, pues poco o nada culpa tiene que ver. De hecho, muchas veces, muchos de ellos están en contra de esta situación y no debe de haber ninguna sanción al respecto. Y me dice, "Pero, Ricardo, a ver, Yannick Sinner en su gran regreso triunfal, bajo esta aún estela que tal vez tiene por el tema de dopaje, llega a esta gran final". Sí, fíjate que junto con Iga Swiatek, ahí por ahí hubo alguna declaración de algunos tenistas, pues fueron dos jugadores que hasta cierto punto se logró o dieron positivo en temas de doping, y en algún momento tanto Yannick Sinner como Iga Swiatek eran los número uno de su respectivo circuito. Entonces la crítica era cómo es posible que el que en teoría es el mejor del mundo o la mejor del mundo pues esté inmiscuido en temas de dopaje, ¿no? Yo creo que al final de cuentas es algo que hasta cierto punto es cíclico, el tema del dopaje. Ya vimos la crisis que hubo hace algunos 10, 15 años en el ciclismo, con el tema, por ejemplo, de Lance Armstrong, de muchos ciclistas que, digamos, obviamente todo el mundo conoce el caso de Lance Armstrong por las repercusiones que tuvo y la gran cantidad de títulos que dejó del Tour de Francia, ¿no? Pero la verdad fue un oleaje terrible de ciclistas que tuvieron que, pues básicamente dejar el deporte. En el béisbol un poquito antes con el tema de Sammy Sosa, Mark McGwire, Barry Bonds incluso. Vaya, es un tema cíclico que digamos va apareciendo en todos los deportes. Todavía, por ejemplo, en el fútbol no tenemos casos sonados. Yo hablando, por ejemplo, con mi entrenador de tenis en Puebla, él me decía, es que en el tenis también ha existido todo el tiempo. La realidad es que muchas veces es como una especie de cacería de brujas en los deportes y pareciera que es por épocas. Y no vaya a ser a lo mejor el momento en que le ha llegado esa cacería de brujas al deporte blanco, ¿no? Y entonces de blanco no va a tener mucho porque va a estar muy manchado en los próximos años. Pero bueno, ya veremos ese tema, particularmente cómo se desarrolla más adelante. Y bueno, Yannick Sinner, yo creo que dentro de lo que es el cuadro completo del Australian Open, desde un inicio se podría vislumbrar que tenía un camino más o menos sencillo a la gran final. Los grandes caballos estaban del otro costado en la parte baja del cuadro, ahí estaba Alcaraz, ahí estaba Djokovic, ahí estaba Zverev, ahí había otros jugadores que también son un tanto incómodos que en primeras rondas también te pueden llegar a poner el pie. Y bueno, realmente creo que lo mencioné la semana pasada, el gran rival que podía llegar a tener Yannick Sinner era Alex de Minaur, y Alex de Minaur perdió en 3 sets consecutivos, barrido por Yannick Sinner, 6-3, 6-2 y 6-1. Y así al final de cuentas Sinner pues también hizo cuenta de Ben Shelton, el 21 del mundo, y está en la gran final y enfrentará a Alexander Zverev. Zverev ya jugó 2 finales de Grand Slam, la primera la perdió con Dominic Thiem en el 2020, en el año de la pandemia, en aquellos torneos que se jugaban sin gente, una final donde se decidió en en un tiebreak en el quinto set, fue muy dramático, como al final Dominic Thiem ganó, y lo que a la postre lo que sería, ¿no? Particularmente Thiem desapareció del circuito, entre lesiones y baja de juego, pues desapareció del circuito, y Zverev ha sido capaz de reinventarse. Una, porque perdió esa gran final y supo darle la vuelta para después regresar y ser más competitivo. Después se fracturaría, no sé si recordarás, se fracturó también en un partido que estaba dando excepcionalmente frente a Sí, Rafael sí. Nadal en el patio de su casa en Roland Garros. Pero, bueno, ese partido tuvo que retirarse. Luego ya perdió una final contra Alcaraz también en Roland Garros de final de Grand Slam. Es un jugador que no sé si tú lo sabías y poca gente lo conoce, pero padece diabetes. Tiene que estarse incluso inyectando insulina entre partidos dependiendo bueno, tiene que de hecho hacer una medición ahí para ver sus niveles eh, de De glucosa, glucosa en etcétera. sangre, sí, sí. Y pues ya hay imágenes donde pues tiene que estar incluso inyectando en el propio partido, lo cual pues nos habla de un personaje más allá del deporte, que es una experiencia de vida, es alguien que se ha sobrepuesto a la adversidad, porque dirás tú, bueno, un deportista de súper alto rendimiento, pues probablemente Alexander Zverev tiene más esperanza de vida que tú y yo juntos, ¿no? Pero eso no significa que no sea Que un... yo en estos momentos sí.
pues a lo mejor que yo también. Pero eso no significa que no sea valorado, ¿no? O sea, en el sentido de que al final de cuentas sí juega en desventaja. O sea, el que tengas ese tipo de enfermedad crónica, ese tipo de comorbilidad, pues no deja de ser algo muy loable, que sigas reinventándote y sigas tratando de lograr el gran objetivo que es ganar un Grand Slam. Yo creo que en el estricto término romántico, yo creo que la mayoría de los que seguimos el deporte blanco nos gustaría que Zverev ganara su primer título de Grand Slam, considerando que Yannick Sinner es una superestrella y que probablemente si pierde esta final seguramente va a tener más oportunidades de las que va a tener Zverev a lo largo del resto de sus carreras. Yo, la verdad, pienso igual que tú, mi estimado Ricardo. Sin embargo, también espero que Zverev se pueda imponer en esta final. Digo, finalmente, entonces, Ricardo, para ti, ¿quiénes son? O sea, digo, no lo que quisiera, sino lo que es probable que suceda. ¿Se estará campeonando Yannick Sinner en el lado varonil? Sí, fíjate, voy a hacer un paréntesis antes de que se me olvide. Renata Zarazúa jugó dobles también, lo habíamos tocado el tema las últimas 2 semanas. Jugó dobles y llegó hasta cuartos de final. Ya logró algo histórico. Es una mexicana después de mucho tiempo que se convierte en top 100 en singles y en dobles. Entonces también hay que ponerlo sobre la mesa. Se me estaba pasando ese pequeño dato. De las mujeres me parece muy claro que va a ganar Zabalenka. Y en el caso de los hombres, yo creo que sí va a ganar Zverev, porque fíjate que independientemente de toda esta historia de vida, Zverev ha tenido un gran torneo. Si bien es cierto que en semifinales no fue lo suficientemente exigido ante un Novak Djokovic que ya llega muy mermado de facultades, que por cierto, ojo, se está cumpliendo lo que ya te había comentado desde la primera semana. Ya Djokovic empieza a entrar en ese terreno donde ya las lesiones Sí, sí, sí. ya son cada vez más frecuentes y ya no se trata del rival que tiene en turno, sino más bien de dónde está la queja en el cuerpo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, Zverev tiene una ventaja muy importante que no es un tema menor. A pesar de que Sinner ha ganado de forma consecutiva los partidos, Zverev realmente solo jugó un set en semifinales y por más que haya sido muy exigente, pues tiene menos tiempo de desgaste en la ronda previa y por lo tanto puede llegar con mayor frescura a la final, lo cual le puede brindar la gran posibilidad de que si el partido se va extendiendo, a lo mejor por físico lo termine ganando. Entonces, bajo ese precepto, bajo esa circunstancia, creo que Zverev podría terminar ganando su primer título de Grand Slam. Pues bien, mi estimado Ricardo, con esto damos punto final a el Australian Open. Se termina el primer Grand Slam del año. Y aquí en el Gremio Deportivo estuvimos semana tras semana hablando y haciendo el recorrido hasta llegar a esta gran final. Ya veremos quién estará ganando. Seguramente, como tú lo comentaste, ya cuando usted escuche este episodio, ya habrá ganadora en el ramo femenil. Y estamos esperando el domingo a lo que suceda en el varonil. Ahora nos vamos a la NFL, mi estimado Ricardo, porque el domingo, fíjate, va a estar desde las 2:30 de la mañana la final de Australian Open y de ahí un sueñito ligero nada más para irnos con ya en la tarde, con una carnita asada, unas hamburguesas a la parrilla, mi estimado Ricardo, unos hot dogs, unos nachos. Arrancas desde el mediodía y ya para las 2 de la tarde Eagles Commanders y a las 5:30 Jefes de Kansas City contra los Buffalo Bills, que para mí esa es el Super Bowl adelantado. O sea, quien gane ese partido será el gran ganador del Super Tazón del Super Domingo, Ricardo. Mira, nada más agregar con esta parrilla deportiva que mencionaste del domingo, que si hay gente interesada, más bien que se siente desvelada y no pudo pues conciliar el sueño en ese ratito, en ese inter entre la final de Australia Open, que por cierto puede ir terminando 7, 8 de la mañana si es que se va extendiendo mucho, y después no pueden conciliar el sueño, pues a las 2 se pueden poner ahí el partido de Ciudad Universitaria, Pumas Atlas, un muy buen somnífero, y ya despertarse en cuanto acabe el partido para ver el Philadelphia Eagles contra Washington Commanders. Si quieres, iniciamos precisamente con ese partido. Duelo divisional, es la tercera vez en la temporada que se van a ver las caras, lo cual obviamente genera mucho mayor dificultad para saber qué puede ocurrir. ¿Por qué lo menciono?
Normalmente cuando los equipos se enfrentan tantas veces, que es en este caso de Filadelfia y Washington, que se ven las caras 2 veces al año de forma regular, desde hace, ¿qué te gusta? 30, 40 años, pues genera que conozcas muy bien a tu adversario, conozcas tendencias, conozcas lo que hacen, etcétera. Y realmente cuando enfrentas rivales divisionales es muy difícil lograrlos vencer 2 veces consecutivas. Ya no hablemos de 3 veces consecutivas, que es algo rarísimo que ocurre, sobre todo primero que lleguen dos equipos de la misma división a playoffs y que se enfrenten y que además hay una paternidad de 2 victorias en temporada regular y el otro no haya ganado. En este caso, dividieron victorias en temporada regular, pero lo más interesante obviamente es la última, ¿no? El último partido. Y en ese duelo, Washington nada más y nada menos le cortó una racha de 13 victorias consecutivas a Filadelfia, que no es un tema menor. Sin embargo, Filadelfia logró en ese partido ciertos números y cierto desarrollo de juego que les conviene. Por ejemplo, Saquon Barkley, que es su corredor estrella, logró correr más de 130 yardas, algo muy común que hizo a lo largo de la temporada, y por lo tanto logró Filadelfia establecer el juego por tierra. Sin embargo, el partido lo terminaron perdiendo. ¿Y cuál fue el factor que determinó esencialmente que el partido lo perdieran? Y que es el mismo factor que tiene a Washington en la final de conferencia, con la cual en principio primero eliminaron a Tampa Bay y después eliminaron al equipo de Detroit, es su quarterback novato. Jalen Daniels, sin lugar a dudas, va a ganar el premio al novato del año, pero independientemente de eso, Jalen Daniels está a la puerta de lograr algo que ningún quarterback en la historia, ni Dan Marino, ni Brett Favre, ni Joe Montana, ni Tom Brady, ni Patrick Mahomes, ni Ben Roethlisberger, nadie ha podido lograr por más galardones que tengan a lo largo de su carrera, es algo que como novato nadie ha podido lograr. Como novato llegar a un Super Bowl. Ha habido varios que han llegado a las finales de conferencia, pero ninguno ha sido capaz de llegar a un Super Bowl. Y sería el gran reto para Jalen Daniels de meterse como novato a un Super Bowl y obviamente competir para ganarlo. Sin lugar a dudas parece que Washington ya se sacó la lotería. Independientemente de lo que pase el domingo, ya tienen un quarterback franquicia para los próximos 10, 15 años, que sin lugar a dudas creo que Washington, si mantiene, digamos, una estabilidad de jugadores, o sea, una base, una columna vertebral importante, pues podemos hablar de que Washington va a ser contendiente constantemente a los playoffs, al menos teniendo a Jalen Daniels bajo los controles. Pero bueno, lo que te decía ya en emisiones anteriores, Filadelfia es un equipo que tiene el mayor talento disponible en la NFL y línea por línea o posición por posición es el equipo donde se ve mucho mayor solidez para tratar de alcanzar el Super Bowl en la conferencia nacional, y me voy a quedar con Filadelfia para que avanza al gran juego que se va a disputar en Nueva Orleans. Filadelfia contra ¿quién, mi estimado Ricardo? ¿Jefes o Bills? Pues bueno, ya digamos es una gran rivalidad de la conferencia roja, la conferencia americana, esta rivalidad entre Patrick Mahomes y Josh Allen. La última gran rivalidad que habíamos tenido de esta índole había sido Peyton Manning contra Tom Brady, que se enfrentaron en múltiples ocasiones en playoffs, no solo en temporada regular. Un poco más atrás tal vez tendríamos que remontarnos a las épocas a lo mejor de Don Falls con San Diego, y cuando todavía era San Diego, los San Diego Chargers. Un poco más atrás, bueno, cuando estaba Terry Bradshaw y cuando enfrentaba a los malosos de los Raiders, cuando todavía estaban en Oakland. Y hay un dato donde ha habido enfrentamientos de este estilo también obviamente en la conferencia nacional, donde se enfrentan en múltiples ocasiones dos quarterbacks muchas veces, y en 3 ocasiones se han enfrentado, o más bien ha habido una tendencia donde uno le gana 3 veces consecutivas al otro. La más reciente de ellas fue precisamente Tom Brady contra Peyton Manning. Tom Brady le tenía tomada la medida a Peyton Manning en playoffs hasta que Peyton Manning le ganó el cuarto partido. ¿Por qué menciono esto?
porque Josh Allen ha perdido todos sus partidos de playoffs frente a Patrick Mahomes. Tiene marca de 0-3 frente a Kansas City. Pero si se repite la estadística o la tendencia, entonces le toca a Buffalo regresar a un Super Bowl. Y regresarían a su quinto Super Bowl después de haber perdido esos cuatro consecutivos en la década de los 90, lo cual obviamente para la afición de los Bills representaría mucho. Y creo que aquí ocurre algo similar a lo que mencionábamos en el tenis. Creo que el favorito emocional para la gente son los Bills, particularmente porque los Chiefs se empiezan a convertir como en los nuevos Patriots, o sea, el equipo que gana y como que no te cae bien. Está la polémica latente siempre de que los oficiales le brindan ciertas ayuditas a Kansas City, lo cual es falso, porque por Sí, ejemplo no, estaba viendo la definitivamente. estadística que sacó CBS, me parece, la vi hace rato. No hay mucha diferencia entre la cantidad de pañuelos que le lanzan a Kansas City a diferencia de otros equipos. De hecho, Kansas City es de los 10 equipos que en temporada regular menos pañuelos le lanzaron a favor. O sea, la verdad es que es más que nada yo diría una tendencia tiktokera de la que se cree que a Kansas City se le favorece. Es como el mito de que le ayudan Sí, sí, al sí. América, mi estimado Ricardo. Sí, O antes al era Real con los Madrid. Patriots. Cuando estaba Tom Brady, pues ves que se Ajá, hablaba claro, claro. que Sí, si hubo, sí, por sí. ejemplo, allí alguna trampa, como te acordás Los con los balones balones. desinflables, Los eso sí balones pasó. desinflados. Pero bueno, al final de cuentas, pues forma parte de cuando un equipo domina tanto, le quieres encontrar algo, si no es en el campo, le quieres encontrar algo fuera de, ¿no? Pero bueno, Diría la novia de Travis Kelce, haters que gonna por hate, cierto, hate, quién sabe hate. si siga siendo la novia, ¿eh? Por ahí hay el rumor también tiktokero de que Uh, rompieron, ¿eh? No sé cómo va a estar Travis Kelce para el partido, si es que es real esta información. Pero bueno, eso ya uh. forma parte más. Y de corroborarse, los picks se van a mover, Ricardo. Las Vegas va a No, yo creo que lo mover que ahí más se sus va a nombres. mover son programas estilo Ventaneando, Sale el Sol, Venga la Alegría, es a donde les interesa si Taylor Swift está o no con Travis Kelce. La verdad es que no creo que... ¿Sabes qué pasaría? Candy Reid le va a decir a Patrick Mahomes, no le lances a Kelce ya. Al final de cuentas, por ejemplo, Kelce no ha tenido la mejor de sus temporadas, ¿eh? Entonces, no te creas Uy, que uy, uy, para uy, Kansas City no. sea en este momento Travis Kelce una figura Un factor. imprescindible, un factor tan imprescindible como otros años. Entonces, en ese sentido, creo que Mahomes puede encontrar otras herramientas. Y pues finalmente yo me voy a decantar con Buffalo para llegar al Super Bowl, fundamentalmente por dos puntos significativos. Uno, Kansas City perdió el partido de temporada regular frente a Buffalo, pero no solo eso. Contra Buffalo se vieron muy mal. Una defensa que en teoría es muy dominante. Bueno, no en teoría, es muy dominante, pero contra Buffalo no pudo frenar a un Josh Allen, que por cierto, al inicio de la temporada se pensaba que los Bills tenían dentro de los últimos 5 o 6 años el peor talento disponible para afrontar la temporada. ¿Qué significa eso? Que Josh Allen fue capaz de potenciar lo que en teoría era el menor talento disponible que habían tenido en un lustro y llevarlos a una final de conferencia. Y además, lo que te había dicho la semana pasada, le vencieron a Baltimore, vencieron a Lamar Jackson, va a ganar el MVP, va a ser el jugador más valioso de la temporada y qué mejor que coronarlo llegando al Super Bowl. Ahora, ojo, lleguen al Super Bowl, acuérdate lo que te dije la semana pasada. Detroit era el gran favorito del NFC y ¿qué pasó? Les aparecieron los fantasmas del pasado y quedaron fuera de llegar a un inédito Super Bowl del cual después de 59 ediciones no han podido jugar una sola vez. Buffalo tiene en Super Bowls una terrible marca. 4 Super Bowls jugados, 4 Super Bowls perdidos y los 4 de forma consecutiva. Así que ojo con esa parte de que el que gane entre Kansas y Buffalo vaya a ser campeón, porque Buffalo tiene un historial muy negativo en Super Bowls, así que hay que tomarlo con un poco de mesura. Pues está mi estimado Ricardo, la NFL y La novela, pues tenemos novela. vámonos con la novela. Vámonos con la novela. Anselmi, que si el Porto también andaba ya muy mal y corrió a su técnico y Europa League y demás. Y Anselmi, que bueno, con México, nuestra liga bananera, mi estimado Ricardo, nuestra liga
nuestra bendita Liga MX, que ya quien gane, quien no gane, que es lo de menos, ¿no? Creo que este tema de verdad. Digo, y Cruz Azul, carajo, con Cruz Azul, después de Billy Álvarez, la semana pasada hablábamos de lo de Billy Álvarez. Ahora el tema con Cruz Azul es Anselmi. Ya te sientes más tranquilo, Ricardo, ya podemos olvidar lo de Fernando Gago porque pasó lo de Anselmi. Para la gente que no está enterada, para la gente que a lo mejor sabe o no está, no tiene todo el hilo bien conectado. Pero Ricardo, cuéntanos qué pasó con el señor Anselmi, que le puede ir muy mal, ¿eh? Le puede ir muy mal. Ya estábamos platicando al respecto fuera del aire. Entonces, cuéntanos todo esto y una cuestión que a lo mejor el Cruz Azul pues tiene las de ganar en este tema. Pues sí, cuando se fue Gago, se entrevistó, no sé si me acuerdo, a Víctor Velázquez, que es, digamos, el que hoy en día está, digamos, al frente de la cooperativa, y mencionaban que no había ningún problema con Anselmi, no les iba a pasar lo mismo que con Gago. Boca Juniors en aquella ocasión pagó $2 millones para liberar a Gago en la cláusula de rescisión de contrato. Y se le cuestionó a Cruz Azul sobre todo por el paso huracanado que tenía el equipo cementero el torneo anterior, donde a la postre hicieron el récord de puntos, tuvieron esa gran semifinal agónica frente al América, donde por cierto sí me da la impresión que hubo ciertos detalles donde Anselmi dejó ir la serie frente a los azul cremas. Pero bueno, al final de cuentas era todo miel sobre hojuelas, pero mientras estaba jugándose la liguilla del fútbol mexicano el torneo anterior y Anselmi estaba preparándose para a lo mejor lograr un título histórico, resulta que Anselmi ya estaba negociando con el cuadro portugués, con el Porto, para una eventual salida a ese fútbol. Digamos, al final de cuentas, así como se mencionó con lo de Gago, pues bueno, cada quien es libre de irse a donde quiera y donde, digamos, sus oportunidades, tanto laborales, económicas, personales, etcétera, le plazcan, lo puede hacer, pero bueno, al final de cuentas hay formas, ¿no? Y aquí Anselmi lo mismo que hizo Gago, no avisó nada, inicia este torneo, armó el equipo, pidió refuerzos, pidió salidas como fue lo de Luis Romo a Chivas. En total, en 14 meses, el cuadro de la máquina se ha gastado más de $70 millones en operaciones solicitadas en gran medida por Anselmi. Y resulta que el señor esta semana le avisó a la directiva que ya no va a seguir, que el Porto va a pagar la Hijo, eso cláusula de rescisión y que se va. impresiona. Pero eso no es solo, digamos, ahí se repetía, hasta ese punto se repetía lo que ocurrió con Gago. Lo Aquí de la Chivas, sí. situación es que las últimas horas, los últimos días, ha sido todavía peor. Anselmi fue el jueves 23 de enero a dirigir al equipo a la Noria, a las instalaciones de la Noria, dirigió el entrenamiento, presumiblemente se despidió de los jugadores y en la tarde ya andaba en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México reservando vuelos para Madrid y después hacer un viaje de Madrid a Portugal y tomar su nuevo trabajo allá en el Porto. Lo iban también acompañando su cuerpo técnico, que no es un cuerpo técnico de 3 personas, se habla de 8 o 9 personas. También se filtró la información de que tanto equipo de cómputo como celulares, por ahí algún reportero de ESPN hacía la broma de que el asistente dijo, no, ¿cómo voy a regresar mi celular? Ya estoy jugando Candy Crush, ni modo que lo deje. Entonces se llevaron celulares, o al menos no lo devolvieron, se llevaron computadoras, que son, digamos, de la institución, o sea, al final de cuentas es como una especie de hurto de equipos en la institución de Cruz Azul, de la información, porque ahí está toda la información, o al menos espero que Cruz Azul lo tenga respaldado en alguna base de datos, pero información que ya usan todos los clubes hoy en día a nivel mundial sobre pues temas físicos y de rendimiento de los jugadores, pues bueno, todo eso no lo devolvió el cuerpo técnico de Anselmi y Cruz Azul muy temprano por la madrugada dio a conocer un comunicado de que si no se daban, era como una especie de advertencia, de que si no se presentaban en las instalaciones por la tarde, que es a las 2 de la tarde el entrenamiento el día viernes 24 de enero, el cuerpo técnico de Anselmi y el propio Anselmi, pues se iba a catalogar como que habían abandonado el trabajo. Abandono de En trabajo. términos legales en México o términos de la Ley Federal del Trabajo, pues bueno, aplicaría que simple y sencillamente, pues digamos que quedas como una mala imagen, además
que cierta mala reputación, ¿no? Digamos, no pasa de eso en cualquier empleo normal en el que estés trabajando y lo abandones, ¿no? Pero aquí, al ser un tema, pues digamos, con cierto reconocimiento internacional con el tema del TAS, el tema de la FIFA, el negocio que mueve el fútbol como tal, pues bueno, resulta que el Cruz Azul pues fácilmente puede meter una apelación o una especie de denuncia al TAS y a la FIFA con respecto a lo que acaba de acontecer, porque realmente ni se pagó la cláusula de rescisión o un abandono de trabajo, y bajo reglas de FIFA y del TAS, pues podrían estar multando a Diego Alonso de manera económica con una fuerte cantidad de dinero, y aparte de ello podrían suspenderlo. Por ahí salió una nota que hasta 5 años, pero realmente ahí es cuando se reincide en la falta. La primera sanción sería de 2 años, pero no podría dirigir a nadie. O sea que todavía esta novela no va a terminar. Primero habrá que ver si el Porto termina o no pagando la cláusula, porque al final de cuentas Anselmi ya se largó, pero al final de cuentas también el Porto se puede ver muy afectado, porque si firma un contrato con Anselmi y después Anselmi ya no puede dirigir tampoco al Porto por este tema de la reglamentación de FIFA, pues bueno, entonces el Porto va a tener que seguir gastando dinero, donde por cierto en medios portugueses han últimamente salido notas de que el Porto debe dinero a muchos proveedores, a muchas empresas. Entonces el Porto está endeudado, se endeudaría más con el tema de Anselmi. El Cruz Azul se quedó sin entrenador, se habla mucho de que va a llegar de interino Vicente Sánchez, el aquel extremo que tenía el Toluca, el endemoniado Toluca de Cardoso y compañía. Pues bueno, estaría Vicente Sánchez como entrenador interino, y no adivinas quién sería el asistente, el que actualmente también forma parte de las fuerzas básicas de Cruz Azul, nada más y nada menos que Joel Wiki. No, bueno, no, grande Joel Wiki, grande, un grande. Saludos al gran Joel Wiki, ni más ni menos, no, cómo no. Con Cruz Azul y con Morelia, lo Con recuerdo Morelia, muchísimo, claro. Ricardo, por supuesto, ¿no? Esa mano de Joel Wiki en el área, impresionante, Ricardo. Pues bueno, ahí está la novela. Con eso terminamos. Si quieres, nada más repasamos un poquito la quiniela de este domingo que estaremos viendo el deporte desde tenis, fútbol americano, y si quieres le metemos un partidito extra. ¿Cómo ve, Ricardo? Mira, ¿qué te parece que sean los dos partidos de finales de conferencia? El Ajá, partido de tenis varonil, porque creo que el femenil vamos a elegir lo mismo, pues a sí, menos que tú creas que va a ganar Madison Keys. no, Y si quieres metemos el Chivas Tigres, que creo que es el partido de la jornada. me parece fenomenal. Entonces empezamos pues con la final de Australian Open masculino. ¿Con quién vas, Ricardo? Me quedo con lo que ya te había mencionado a lo largo del programa, con Alexander Zverev. Yo también me voy con Zverev. Me voy con Zverev. Creo que confío en la bendición que le mandó Novak Djokovic diciendo que iba a ganar. Finales de conferencia, Ricardo, vas con Eagles y con Bills. Sí, correcto. Filadelfia en la nacional y en la americana con los Buffalo Bills. Fíjate, yo voy con Bills, pero voy con Commanders. Vamos a ver si pueden dar la sorpresa a los Commanders, mi querido Ricardo. Veremos, estaría muy bien porque además la afición de Washington pues ya llevaba... Fíjate, ese dato sería bueno darlo a conocer. En la conferencia nacional, durante todo el siglo XXI, que consta básicamente de 24 años, 25 ya, pues sí, ya. bueno, sí, 25 años, 25 ediciones de finales de conferencia, han llegado casi todos los equipos a esa instancia. Es muy difícil que los equipos repitan, incluso los dos que llegaron el año pasado, que repitan al siguiente año. Normalmente son dos equipos diferentes, y por eso hemos visto como un carrusel un carrusel de quarterbacks llegando al Super Bowl por parte de la conferencia nacional. No así en la americana, que ha sido muy, muy selecto el grupo de quarterbacks que han llegado al Super Bowl desde esa conferencia. Washington era el equipo de la conferencia nacional que más tiempo llevaba sin jugar una final de conferencia, desde 1991, donde precisamente llegaron al Super Bowl y vencieron a los Bills. Fue uno de esos 4 Super Bowls que perdieron los Bills. Bueno, Los Reds, sí, los Redskins en ese todavía entonces. eran los Redskins, Los exactamente. Pieles Bueno, Rojas. ya que han logrado llegar a esta final de conferencia, solo hay un equipo en todo el siglo XXI de la conferencia nacional que no ha sido capaz de llegar a una final de conferencia. Y es
el majestuoso equipo del señor Jerry Jones, que no ha podido llevar a los Vaqueros de Dallas a una final de conferencia desde 1995. Y Jerry Jones es todo un personaje, le encanta salir en la tele, pero lo que no le encanta y lo que no sabe hacer es llevar a los Cowboys a más o menos ser un equipo medianamente competitivo. Increíble, mi estimado Ricardo. Y por último, Chivas Tigres. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este partido? Pues mira, me voy a quedar con Guadalajara porque me da la impresión que en San Nicolás de los Garza, que ya no sé dónde entrena hoy en día el equipo regiomontano, pero bueno, me acuerdo antes estaban en Suazua, En ahora Sosa no ya, es, de una vez te digo. sí, Suaza ya no es, entonces por eso ya no sé ni dónde entrena el equipo regiomontano, pero bueno, particularmente creo que todavía Veljko Paunovic no encuentra el hilo conductor con el equipo, no sé si al final de cuentas vaya a ser su último torneo porque más allá de la gran plantilla que tienen, creo que le está quedando grande el paquete al serbio. Ese tema de que Guiñac no es titular, por más que Guiñac ya sea un veterano, pues lo que decíamos de James la semana pasada, ¿no? Y lo demostró contra el Atlas con los minutos que tuvo. Es la calidad que tienen ciertos jugadores que se es tanto incomprensible que lo sientes, más allá de que la liga te permita ciertas relajaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Guiñac al 50% y veterano, sigue siendo mucho mejor referente en el área que yo creo que 2/3 de los delanteros de toda la liga, ¿no? Pues sí, mi estimado Ricardo. Y entonces me imagino, por lo que has Con comentado, Chivas, que sí, vas claro. con Chivas. Gol de... No, iba a decir que Pulido, pero Pulido no va a poder jugar, me parece. Entonces, me reservo el anotador del gol. No, fíjate que yo aquí creo que, que el equipo de San Nicolás no va a lograr sacar la victoria, pero Chivas no le va a alcanzar en caso. O sea, creo que van a empatar. Creo que va a ser un empate en este juego, mi estimado Ricardo. Entonces, básicamente vamos igual con Zverev, vamos igual con los Bills, y las diferencias son Washington, yo voy con Filadelfia, tú con Washington, y aquí Chivas gana y tú crees que van a empatar en Van a el Akron. empatar. Va a haber un Muy empate bien, en el Akron. está bien. Pues bueno, mi estimado Ricardo, con esto damos por terminada esta edición de Gremio Deportivo. Como siempre, un gran honor, un gran placer platicar contigo, mi estimado Ricardo, de deporte y de chismecito también, como el de la novela de, de Anselmi, que aquí le estaremos dando seguimiento puntual. Créame usted que lo vamos a hacer. Háblame de Ricardo Romano Corona, quien les habla Juan Carlos Flores Torrente. Les decimos gracias y hasta la próxima semana en un nuevo recorrido por el fascinante mundo de los deportes aquí en su podcast Gremio Deportivo. Hasta la próxima.